¿Cuántos de los presentes tienen un familiar adolescente? Hijos, hermanos, levanten la mano, por favor. ¡Wow! Bastantes, ¿eh? Seguro ustedes recordarán con mucho agrado esa etapa de sus vidas. Particularmente, yo recuerdo muy bien cómo fue mi adolescencia. No fue hace mucho tampoco, la verdad. Recuerdo que adoraba estar con mis amigos, pasarla bien con ellos. Escuchábamos música alternativa, bailábamos, salíamos de fiesta, pero sobre todo nos gustaba mucho experimentar cosas nuevas. El mundo de los adolescentes es ese, experimentar cosas nuevas. Por eso, a esta edad, cuando llegamos y nos enfrentamos por primera vez al alcohol, a consumir bebidas alcohólicas, es parte indiscutiblemente de estas experiencias. Cada vez es más frecuente ver adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas. Y ellos pensarán, está bien, no pasa nada, no es grave. Pero bueno, vengo a decirles que sí lo es. El alcohol afecta particularmente a los adolescentes. ¿Y por qué? Bueno, a esta edad de nuestras vidas, nuestro cerebro todavía está en proceso de maduración. Por tanto, al consumir bebidas alcohólicas, disminuyen las funciones cerebrales, como el desarrollo de los procesos orientados al aprendizaje y la toma de decisiones. Además, afecta el comportamiento social del adolescente, causando la inseguridad, inestabilidad y hasta accidentes. Y por otra parte puede ser factor también del consumo de otras drogas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos orientar a los adolescentes, a la familia, a la sociedad en general para prevenir un consumo de alcohol a estas edades? Ustedes me dirán, bueno, prohibirlo. Y está bien, claro, es imprescindible prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Todos sabemos que lo prohibido atrae más, ¿o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para dar respuesta a esta gran incógnita es que surge el proyecto Tú Decides, del cual tengo el gran honor de formar parte. Tú Decides es una iniciativa de la empresa donde yo trabajo, junto con las autoridades pertinentes y los especialistas más competentes en esta área, como por ejemplo el Grupo Cedro, compuesto por psicólogos que atienden las adicciones en estas edades. Bueno, como parte del proyecto Tú Decides, cuyo principal objetivo es darle los elementos necesarios a los jóvenes para que puedan ellos tomar la decisión correcta ante un posible consumo de alcohol, desarrollamos una serie de actividades. Primero, reunimos a los jóvenes en un ambiente ameno, tranquilo, donde se puedan sentir cómodos y sobre todo en confianza. En esta oportunidad logramos que los propios psicólogos primero les expliquen cuáles son los efectos nocivos de un consumo de alcohol a esas edades. Además, ellos pueden intercambiar, aclarar cualquier duda que tengan sobre sexualidad, recreación, intereses profesionales, etc. Luego, los llevamos a un museo o a una galería de arte con el objetivo de acercarlos a la cultura cubana principalmente y al desarrollo de las artes en sentido general. Luego, desarrollamos como actividad final un taller de coctelería analcohólica. En este taller, los muchachos pueden crear sus propios cócteles sin alcohol, a la vez que aprenden sobre las técnicas, los implementos de bar utilizados para desarrollar este tipo de cócteles. Entonces, ¿qué hemos logrado con Tú Decides hasta el momento? Es un proyecto todavía muy joven, pero que va ganando fuerzas a medida que pasa el tiempo. Este año hemos logrado involucrar a más de 1.400 adolescentes en el proyecto de La Habana y esperamos que para el próximo año Tú Decides pueda ser implementado en gran parte del país y así que más de 20.000 adolescentes pasen por este proyecto. Ha sido muy impactante poder apreciar cómo al inicio de este proyecto los jóvenes asumían el tomar alcohol, el beber bebidas alcohólicas como una actitud muy arriba, ¿no? Como algo a premiar, a ser reconocido por sus amigos. Y era así, de hecho es así. A medida que fue avanzando el proyecto, la actitud de estos jóvenes fue cambiando. Ya mostraban una actitud mucho más madura respecto al consumo de alcohol. Y para entonces, no tomar bebidas alcohólicas era la decisión más correcta. ¿Les gustaría conocer cómo son los jóvenes que participan en un proyecto como Tú Decides? Porque están aquí hoy junto a nosotros y se los quiero presentar. Los estudiantes del Cepero Bonilla, por favor, párense de pie para que los conozcan y muchas gracias por estar acá hoy. Gracias. Muchas gracias.
También fue muy impactante poder ver que muchos de estos jóvenes no habían estado antes en un museo o no conocían qué era una galería de arte. Y el proyecto les dio la oportunidad de conocer y aprender sobre las artes en sentido general y querer investigarlas. Tú Decides, además, me ha dado la oportunidad de acercarme a estos jóvenes, de aprender a entenderles, a escucharles, a comprenderles. Cuando logramos esto todo fue mágico, porque nos permitieron entrar en sus vidas y mostrarnos sus sueños, sus anhelos, su forma de ver la vida. Y para mí fue muy impactante poder contrastar esto con la que yo tenía a esa edad. Me gustaría mucho que Tú Decides fuera más que un proyecto, que se convirtiera entonces en un proyecto de vida, en un estilo de vida de todas las familias del mundo, para que nuestra experiencia pueda ser también la experiencia de ustedes. Entonces recuerden, tú decides, tú decides, tú decides por una adolescencia sin alcohol. Muchas gracias.